por estar aquí. Buenos días a todos. Como ustedes saben, hemos estado platicando acerca de lo que significa ser siervo para Dios. Y fíjense que hoy en la mañana estaba yo pensando un poquito en este tema y luego me puse también a ver videos que mandan luego los amigos en WhatsApp, y mandaron uno bien interesante. Y esa persona se piensa que es muy espiritual, y mandó un video muy interesante de un pastor judío mesiánico que estaba explicando cómo orarle a Dios para poder recibir todo lo que queremos. Y era bien interesante ver cómo él enseñaba una metodología, ¿no? Decía, y oren de esta manera, y declaren de esta manera, y pidan de esta manera, y les va a llegar todo lo que ustedes pidan. Y qué atractivo es eso, ¿verdad? Qué bonito es cuando pensamos que podemos orar de una manera, tener una receta en la que podamos torcer el brazo a Dios un poco y que nos dé lo que queramos, ¿no? Es como si encontrar esa receta en la que Dios va a hacer lo que yo quiera que Él haga. Suena bien atractivo, bien bonito, pero definitivamente no, las cosas no van por ahí, ¿no? Cuando estaba haciendo la presentación, el título, la heroica, ¿no? Misión heroica, y heroica suena como demasiado orgulloso, ¿no? Suena así como, ¿a poco sí va a ser heroico lo que vamos a hacer nosotros? Pero decidí dejarlo así porque hay una parte que me gustaría leer ahorita, que está hablando Jesús ahí con los apóstoles, y después de platicarle una como parábola, al final les dice, así ustedes también. Bueno, lo voy a leer completo mejor, creo que ya lo habíamos leído antes, pero creo que está interesante, y dice así. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después podrás cenar tú? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le ha mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Eso es ser heroico, que tengamos la bendición de llegar a Dios y que Dios nos diga, siervo inútil, hiciste todo lo que te pedí, pásale. Y cuando lo reflexionan suena feo, ¿no? Somos unos inútiles. Y la verdad es que si lo reflexionan, es profundo, pero es real. ¿Qué podemos nosotros de nuestro propio poder, de nuestro propio ser, darle a Dios? Nada. Entonces, somos inútiles en ese sentido. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Entonces, no es algo ofensivo ni malo que Jesús haya utilizado una palabra fuerte para decirnos a nosotros, la bendición va a ser si puedes llegar a decir, soy un siervo inútil, he hecho lo que me dijiste que hiciera. Suena feo, pero esa es la parte heroica, llegar a eso. Y eso es lo que todos creo que es lo que yo en lo personal trato de pensar. Dios quiera que me dé la bendición de poder llegar ante Él y decir eso, siervo inútil soy, solamente hice lo que me pediste. Y por eso la palabra heroica, porque yo creo que eso sí es heroico. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y habíamos estado hablando acerca de lo que significa ser siervo de Dios, ¿no? Les voy a ser sincero, cuando yo llegué al cristianismo, yo llegué a una iglesia, pues esa cosa ¿cómo se dice? Prosperidad.
el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? No sabíamos, no nos dimos cuenta, y todo era declarar bendición para mí y torcerle el brazo a Dios con oraciones muy claras para que me dé lo que yo quiero. O sea, caímos en una iglesia en la que sí se enseñaba la palabra, pero el meollo del asunto estaba más bien en cómo le haces para obtener lo que tú quieres de Dios, ¿no? Gracias a Dios, de todas maneras Dios usa todos los lugares. Nos enseñaron, cuando empezamos a darnos cuenta, dijimos, caramba, esto no suena lógico, y fue cuando por fin mejor nos movimos a otro lado, ¿no? Y yo creo que cada vez que vamos avanzando en la vida nos vamos dando cuenta poco a poco de cosas que hemos aprendido en el pasado que necesariamente no están correctas. Por ejemplo, lo del siervo, ¿no? A mí en lo personal, les voy a decir mi experiencia personal. Cada vez que me topo con la palabra siervo en la Biblia, pues me hago mejor tonto un poquito. Porque ser siervo de Dios tiene una implicación fuerte. Realmente la implicación que tiene es que nos lo dicen todo el tiempo, ¿no? Tenemos que morir a nuestro yo. Pero caemos en el tema de siempre estar buscando lo que queremos. Entonces, a mí lo que me pasa es que cada vez que pienso en la parte siervo, es que sí me está hablando Dios últimamente diciéndome, lo que tú crees que es ser siervo, eso no es ser siervo. O sea, y implica muchas cosas porque tendría que hacer cambios en mi vida, en cómo estoy llevando mi vida hoy. No porque esté haciendo cosas malas, sino porque estoy viviendo para mí, no para Dios. Y si alguien me pone a vivorearme, vamos a decirlo así, pues a lo mejor resulto ser buena persona, entre comillas, ¿no? Trabajo fuerte, proveo a la familia, amo a mi esposa, soy fiel, pues podría decir que voy buen cristiano, ¿no? Pero si empiezo a analizar mis actividades, la parte de siervo de Dios, ahí anda medio. Necesito decirlo, necesito confesarlo, ¿sí? Así que, cuando estamos reflexionando sobre este tema, y si elijo asumir mi identidad como siervo, debo asumir entonces la misión de mi Señor. Decía la parábola que estaba diciendo Jesús, ¿no? Dice, estás en el campo cuidando las ovejas y cuando regresas, ahora sírveme la comida o sea, esto no es un premio, realmente es un siervo de Dios, ¿no? Entonces, para los que estamos trabajando para Dios, nuestra vida debería estar enfocada a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere. ¿Qué es eso para cada persona? Porque todos tenemos un plan personal. Esa es la labor de nosotros, ir buscando ese camino, ¿verdad? ¿Puedes dar el siguiente, por favor? En la primera parte importante del tema es cuando tiene que haber un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, en decir, ok, yo sí quiero ser un siervo de Dios, ¿qué significa eso? Y en 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces realmente tiene que haber una renovación en nosotros. Cómo pensamos, cómo vemos las cosas, a qué le damos prioridad en la vida. Estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras emociones, nuestro intelecto en Dios, o estamos todavía en el mundo, en mis cosas, en mis gustos, en mis objetivos. Algo interesante del slide que está ahí dice, en criterios meramente humanos juzgamos por las apariencias y el pasado, vemos a las personas según sus errores, constantemente lo hacemos. Dividimos el mundo entre aliados y enemigos. Y eso es lo que también vemos en la política, ¿no? Los malos, los buenos, los de derecha, los de izquierda, los globalistas y los soberanistas. O sea, tenemos una cantidad de bandos que algunos nos sentiremos identificados y nos vamos a poner en uno de esos bandos, ¿no? Y no va por ahí la cosa. La nueva creación ve a través de la obra de Cristo el mundo. Ve el potencial de transformación.
busca activamente la reconciliación, porque vinimos a buscar precisamente eso. O sea, Jesús lo que vino a hacer aquí es reconciliarnos y crear una relación directamente con Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mente, tenemos que irnos hacia la nueva creación, necesitamos ser nuevas criaturas. Si no hacemos esto, pues vamos a estar atorados un ratito, ¿no? En lo que el Espíritu Santo nos redarguye o nos convence de que ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Puede la siguiente, por favor? Entonces, básicamente hay como 5 pasos o 5 etapas o diferentes facetas en cuanto a la misión que Dios nos está pidiendo, ¿no? La primera es la del prójimo. Y ahorita vamos a ver una por una rápidamente. La segunda es la de ser testigo. La tercera, el ser mensajero. La cuarta, el ser embajador. Y la quinta, ser el comisionado. Y si quiere darle la siguiente, por favor. Entonces, como decíamos, la primera faceta es la de ser, la del prójimo. Algo bien importante, en Mateo 22, 37, 40, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, una de las facetas más importantes para realmente estar sobre lo que la misión de Dios quiere para nosotros en la vida es el prójimo. Si no estamos amando al prójimo, si no estamos ejercitando esa necesidad de dar ese amor a cualquier persona, definitivamente pues no vamos por ahí. Es la primera faceta. Necesitamos recordarlo constantemente. Es tan importante como amar a Dios como amar al prójimo. Y yo agregaría, a mí siempre me ha gustado mucho, como a ti mismo. Hay mucha gente que sufre de baja autoestima. El amarme como muchas veces la gente dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos sentimos, pues como yo me amo mucho, así debo amar a mi prójimo. Eso es equivocado, eso no es así. Es amarás a tu prójimo como se debe amar a Dios, y a ti mismo debes amarte también como amamos a Dios. Entonces, para la gente que no tiene buena autoestima, es un deber el no sentirnos menos. Nos debemos amar también. Somos creación y criatura de Dios, hijos de Él, tenemos un valor en Dios, y eso no podemos hacernos menos. Es que yo no puedo, es que no, mejor no. Vamos, no, ámate, se puede, se hace y se puede. Esa es la primera parte de ser el prójimo, ¿no? En Mateo 5, 43, 48 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Híjole, eso de amar a la 4T como que yo no le entro mucho, ¿no? Pero eventualmente de alguna manera tenemos que orar por esa gente también. Tenemos que amarlos, no aceptarlos, no hacer lo que hacen ellos, pero podemos tener sentimientos de enojo, de odio, de confrontación. Por ahí no va la situación, ¿no? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en el cielo, que está en los cielos es perfecto. Fíjense, está hablando de perfección en el momento que amamos a la gente que no necesariamente es muy amable, que digamos, ¿no? Amable, ¿sí? Mira, que no es fácil de amar, ¿no? Eso habla de la perfección. Entonces, la primera faceta, definitivamente, es el amor al prójimo. Segundo slide, por favor. El ser testigo. Dice: tu historia es tu mayor evidencia. Aquí cae mucho el tema de la responsabilidad personal también, de que si yo creo en Cristo se tiene que notar en mi vida, ¿no?
Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta en los confines de la tierra. El ser testigo es también una faceta bien importante. Si queremos ser siervos de Dios, tenemos que testificar lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de la historia esta del Gadareno? A mí siempre me llama mucho la atención esa historia porque está este cuate endemoniado, totalmente dominado por demonios. Llega Jesús, le saca a los demonios y el cuate este en agradecimiento, ya limpio, ya con su mente más clara, le dice, quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, te me quedas aquí y ve y platica lo que ha hecho Dios por ti. Ese cuate no fue al seminario, ese cuate no había leído, bueno, a lo mejor ya había leído la Biblia en algún punto tal vez, pero no tenía experiencia predicando. Y sin embargo Jesús le dice, no, tú no te vienes conmigo, te quedas. Y empieza a platicar a la gente lo que Dios ha hecho por ti. O sea, el ser testigo no requiere de nada. Requiere solamente el reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y entonces poder ir y platicarlo. Porque si no lo hacemos, no estamos siendo testigos, ¿no? Ahí lo puse, ¿no? Un testigo no necesita tener todas las respuestas teológicas, solo necesita testificar sobre lo que ha visto y experimentado. Lo que uno ha visto y lo que uno ha experimentado. La siguiente, por favor. La siguiente faceta, en Romanos 10, de 13 y 15, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando somos mensajeros es cuando Jesús nos envía. O sea, Jesús nos pide que, ok, ya estás cumpliendo el tema de amarte, de amar al prójimo, de amar a Dios, por supuesto. De ahí usa tu experiencia y ve y platica. Ve y hazlo. La faceta de mensajero es donde entramos a ser, ahora sí, los que estamos hablando y estamos llevando el mensaje a otras personas. No todo el tiempo va a ser parándote en un púlpito como este, tal vez, ¿no? O sea, puede ser simple y sencillamente el ejemplo, la aplicación con la familia, el tema de la gente del trabajo. O sea, al final tenemos que estar reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es bien importante. Vamos un poquito rapidito. El 4, por favor, es la siguiente. En 2 Corintios 5, 18 a 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces fíjese cómo la faceta del embajador es básicamente, ¿qué hace un embajador en un país? Tú vas a otro país como embajador y eres mexicano en los Estados Unidos y lo que traes son los intereses de México para tratar de negociar con el gobierno americano, ¿no? Eso es lo que hace un embajador. Y del otro lado también, ¿no? El embajador de Estados Unidos va a México y está allá para representar los intereses de Estados Unidos y México. Si nosotros somos embajadores de Dios, no es para lo que a mí me interese, es para lo que le interesa a Dios. Entonces tenemos que ser embajadores de Dios, llegar y ver los intereses de Él. ¿Y cuál es el interés de Él? ¿Cuál sería? Reconciliación. O sea, Dios, todo este asunto que hemos estado tratando de entender y de aprender y de meterlo en nuestros corazones, es reconciliarnos con Dios. Y así como nosotros lo hemos hecho, tenemos que buscar que la gente lo haga. El modo es siendo testigo, siendo mensajero, pero al final el mensaje tenemos que ser precisamente embajador. Si estoy viendo por mis intereses, por ejemplo, el pastor ese que estaba yo escuchando diciendo puras tonterías de que si pides mucho dinero te lo va a dar Dios,
pues ahí como que no está hablando de los intereses de Dios. Yo no escuché al Señor diciendo algo de arrepiéntete y reconcíliate con Dios. Y suena bien interesante, ¿no? ¿A quién no quisiera tener un buen dinerito, una buena casa y todo esto, y que Dios nos bendiga materialmente? Pues qué padre, todo el mundo quiere eso. Y bendito sea Dios si lo hace por nosotros. No es algo malo tampoco, pero no debe de ser la situación importante. La parte importante son los intereses de Dios. El interés más importante de Dios para con nosotros es que nos reconciliemos con Él. Si nosotros como creyentes no estamos trabajando en ayudar a otras personas a que se reconcilien con Dios, pues entonces no sé si seríamos siervos inútiles, tal vez seríamos siervos malos, no lo sé. Esa es parte de las reflexiones que estoy teniendo yo últimamente. ¿Qué significa entonces tratar de ser? En lo personal yo me pregunto a mí mismo, ¿no? Yo dentro de mi situación, de mi forma de ser, de mi forma de pensar, de mis recursos, dónde vivo, quién soy, ¿cómo puedo llevar a cabo esto personalmente hablando? ¿Qué me toca a mí nada más, ¿no? Cada quien es diferente, cada quien tiene situaciones diferentes, pero todos tenemos un papel en esto de ser embajador de Jesús, de Dios. La siguiente, por favor. Y luego en Mateo 28, 18, 20 dice, muchas notas, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto? La palabra es comisionado, ¿no? Aquí es un comisionado. El embajador es el que va y está en otro país para defender los intereses de mi país, ¿no? Del país donde viene el embajador. El comisionado es uno que ahora se pone a chambear. Dentro de esos intereses se pone a chambear. Uno es como el estratega, digamos, y el otro es el chambeador, es el que va a ejecutar las cosas. Y Jesús también nos da esta faceta de comisionado. O sea, somos los que tenemos que ponernos a chambear también. Bueno, para los que no sean mexicanos, chambear es trabajar. Nos tenemos que poner a trabajar y ser comisionados en el tema de la reconciliación. Entonces podemos nosotros pararnos y hablar del tema, pero si no hacemos nada al respecto, pues no estamos haciendo la faceta de comisionado, ¿no? Necesitamos recordar estas 5 facetas, empezando por la más importante, que era la de amar a Dios, siendo testigo, siendo mensajero, siendo embajador y siendo comisionado. Si no nos movemos, ahorita estábamos viendo lo de todas las actividades que la iglesia va a empezar a hacer estos meses que vienen. Eso es ser comisionado, ¿no? Vamos a ponernos a chambear, porque necesitamos tocar a la comunidad aquí, necesitamos que la gente sepa que Cristo existe, que hay una opción para poder tener vida, para poner vida mejor aquí y en la futura. Porque no nada más es la eterna, también es aquí. O sea, Dios sí da vida en abundancia, ¿eh? Y en abundancia es porque empieza desde aquí y puede terminar eternamente, ¿eh? No termina nunca, más bien es eternamente. Voy a poner la siguiente. Y entonces, hablando de la expansión del siervo, pues se pueden poner así como estos circulitos, ¿no? Empieza siendo eso, ¿no? El amor, siendo testigo, y se expande hacia la parte de ser testigo, mensajero, embajador y comisionado. Creo que había estado adelantándome a este slide, ¿verdad? Y dentro de lo que estamos buscando con esta serie es que entendamos que el tener una relación con Dios sí puede tener bendiciones económicas, bendiciones de paz, bendiciones. Dios provee y ayuda a nuestras necesidades, pero eso no es el principal tema. A mí me da mucha atención también cuando Jesús hablaba de enfermos en sus tiempos. Decía, había muchas viudas, pero solamente a una se le envió el profeta. Y había mucha gente con lepra, pero nada más a uno se le quitó la lepra. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué
suena injusto, ¿no? Porque a uno sí y a todos los demás no. Y más si yo tuviera lepra ahorita, diría, pues qué mala onda, ¿no? Nomás le tocó a uno y a mí no. Y yo lo que interpreto personalmente hablando de lo que Jesús trataba de decir con eso era, todo es un plan y todo es un propósito. Y las situaciones normales de la vida son las situaciones normales de la vida, las vas a tener que enfrentar. Solamente a veces hay cambios importantes en esas situaciones cuando hay un propósito todavía mayor y se usa a alguien para eso. Entonces, siempre están los intereses de Dios en lo que está sucediendo, el propósito de Dios y los planes de Dios. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Tenemos cierta libertad, definitivamente. Si yo decido alejarme de Dios y estar en mi onda, pues a lo mejor te puede ir muy bien, porque haces cosas que tienen sabiduría, ¿no? Me pongo a ahorrar, hago buenos negocios, pues puedo lograr cosas, pero estoy fuera de lo que Dios quiere. Eventualmente me va a costar, vamos a decirlo así, ¿no? Y creo que eso es todo lo que tenemos hasta el momento. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Para mí lo más interesante es que cada vez que pienso yo y cómo podemos servir, cómo podemos realmente meternos en un ministerio, cómo podemos... A mí me daba cierto temor. Y siempre, es más en la vida normal también, no nada más en la parte de servicio, sino en la parte de vida, pues siempre da temor. Porque no se siente uno capaz, no tenemos cosas limitantes. Hay muchas situaciones en las que nos preocupamos, pero nos debemos de recordar la promesa de Jesús, ¿no? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, Él está con nosotros, Él nos guía. A mí me gusta mucho cuando Mike dice, pues tenemos de aquí hasta tal fecha aquí en pero hay un plan. Y sí es cierto, no sabemos si vamos a continuar en este edificio o no, pero hay un plan. Y es confiar que el Maestro está aquí con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, lo que pudiera parecer algo malo, pues no lo es parte del plan de Jesús, ¿no? Mientras estemos haciendo lo que tenemos que hacer como siervos, que nos llegue la bendición de que somos unos inútiles. Solamente hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. Y si me permiten, vamos a terminar con una oración. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reflexionar en lo que significa ser tu siervo. Ayúdanos, Señor, a que pues entendamos la importancia de enfocarnos hacia ti. Claro que sabemos que podemos vivir algunos gustos que nos podemos dar, que tú nos bendices. Tu palabra lo dice también. Cosa buena es gozar los frutos de tu trabajo. Pero ayúdanos a priorizar también. Entender que no se trata de nosotros, ni de mis cosas, ni de mis bienes, ni de mis gustos, sino lo que tú quieres. Ayúdanos a ver bien esa tarea que tú quieres que hagamos, personalmente, cada uno de nosotros, porque cada quien tiene diferente plan para ti. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos primero, por supuesto, en el sentido después de ti. Entender que somos capaces, que podemos hacer las cosas, no limitarnos y solamente limitarnos a lo que tú nos muestres. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, tratando con esa alegría de poder decir que somos tus siervos. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén.